Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy con ustedes en una cápsula más de fraude al desnudo para que hablemos de tantas actividades antiéticas o deshonestas. Muchas gracias a todos los que se conectan conmigo esta noche y los que se conectan por primera vez, pues bienvenidos. Recuerden compartir esta información. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que se pueden beneficiar. Eh, para el día de hoy voy a hablar de un tema un poquito escalofriante e incómodo, como todo lo que tiene que ver con actividades antiéticas. Y vamos a hablar de la trata de personas en el deporte. Eh, Hay dos motivos por los cuales quiero hablar del tema. Ayer fue el Super Bowl acá en Estados Unidos. Eh, no soy una experta en ese tema. Sin embargo, este evento, hasta antes de la pandemia, era un evento donde tenía un lado sucio, un lado oscuro, o lo sigue teniendo, y es la trata de personas con énfasis en la explotación sexual, incluyendo menores de edad, en los sitios donde se celebra el Super Bowl. Eh, Debido a la pandemia, pues la celebración y la forma en que pues hicieron todo el despliegue fue muy distinta. Pero adicionalmente, el 7 de febrero, si no estoy mal, salió un reportaje muy interesante sobre el fútbol. Este reportaje, tengo que mirar mis notas. Este reportaje habla de cómo el fútbol se ha venido contaminando y se ha vuelto un negocio vulgar que ha venido creciendo, eh, acompañado de la estafa y obviamente de la trata de personas. Este estudio, este reportaje se llama o fue titulado Pelota sucia, trata de futbolistas en Latinoamérica. Este reportaje, que es bien interesante, yo les voy a dejar acá el link tan pronto terminemos este Facebook Live. Habla de cómo las ofertas futboleras para llevarse a los jóvenes a otras ciudades, a otros países, a pertenecer a ligas menores y ligas incluso de tercera o segunda categoría, está haciendo que la trata de personas y delitos como la estafa pues sigan creciendo. Sabemos que para muchas personas en Latinoamérica que viven en zonas marginales, donde la violencia es rampante, el cultivo ilícito de ciertas sustancias, la falta de educación, la carencia de recursos, hace pues que los bordes del desespero crezcan de tal manera que tener la oportunidad de sacar los hijos de ese tipo de ambientes pues se vuelve casi que una prioridad. Es de allí que estos muchachos que tienen este talento futbolero pues miran opciones de cómo irse a otras ciudades, a otros países, y a veces no se fijan en esas banderas rojas o no conocen cómo esta estafa opera. Y es por eso que en el día de hoy yo les ruego, les suplico que por favor compartan esta información, porque no solo está pasando en el sector del fútbol, está, después de leer tantos artículos y estudiar un poquito el tema, me di cuenta que esto es solamente la punta del iceberg. Este reportaje fue hecho por el periódico El País de Cali en Colombia, el periódico La Nación de Paraguay, el periódico Opinión de Bolivia y la ONG Conectas. Les voy a dejar el link de Conectas para que puedan tener mayor conocimiento de todo lo que está sucediendo, porque lo que quiero es darles apenas como un abrebocas de este maravilloso reportaje que pues también es muy triste. Eh, Ellos recolectan 217 casos de los últimos años donde el mercado ilegal de, digamos, jugadores de fútbol ha crecido, donde ha sido la estafa, la falsificación de documentos y obviamente la trata de personas, incluso con énfasis en la explotación sexual. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo así
que también los convierten, se van como jugadores y después los llevan a la prostitución. Sí, es penoso contar este tipo de historias, es por eso que tenemos que tener claro primero qué es la trata de personas y después cómo funciona este esquema fraudulento para poder sacar a los muchachos de los barrios, de las canchas locales y supuestamente llevárselos a sitios donde ellos ya pierden el control de sus documentos y de sus vidas. Recuerden que la trata de personas es un delito global, es una afectación global que no solamente va, digamos, asociada a la explotación sexual, incluso va muchísimo más allá. Va, por ejemplo, a la obligación de hacer trabajos forzados, servidumbre, incluso prácticas de esclavitud. Todavía en esta época hablamos tanto de la esclavitud, pero en estos momentos con la trata de personas todavía hay esclavitud. A las personas incluso pueden estar trabajando largos periodos durante el día, pero se les paga por mínimas horas, o sea, están trabajando 16 horas, pero se les pagan, por ejemplo, 4. Ese tipo de situaciones, eso es trata de personas. Entonces pensemos que la trata de personas va mucho más allá de la explotación sexual o de la prostitución o de la pornografía forzada, incluso puede incluir servidumbre. Entonces, con este panorama, identifiquemos qué es lo que está pasando con este tipo de problemas que tenemos a nivel deportivo. El estudio nos cuenta que algunas personas que, pues, digamos, la industria criminal, llamémoslo de esa manera, llegan personajes a las ciudades más pobres, a los barrios con más dificultades y empiezan, digamos, a contarles a estos muchachos que ellos son directivos o que ellos son personas que son representantes de ciertos equipos de fútbol de otros países y que están entonces invitando a estos muchachos talentosos a que se unan a esas ligas o a esos equipos de fútbol. Estos famosos representantes se enganchan con estas personas, se vuelven conocidos, siempre les están vendiendo un sueño de poder salir de esos lugares marginales de tanta pobreza y tanta violencia para podérselos llevar a otras ciudades, a otros países. Entonces estos muchachos que en muchas oportunidades no tienen más opciones, son sitios donde también el Estado se ha olvidado de ellos. ¿Qué hacen? Pues entonces tratan de hacer todo lo posible por irse. Aquí en esta etapa de, digamos, de ese proceso, el famoso directivo, famoso representante, también se engancha con esta familia, les vende la idea de que el muchacho se va a hacer millonario, que en menos de un año el muchacho ya está jugando en las grandes ligas y que necesita un pequeño empujoncito donde el muchacho pues necesita cierto dinero para poder hacer los trámites y es ahí donde ya empieza la estafa. Este famoso representante o perpetrador o criminal, porque ya hay muchos que han sido judicializados, lo que hacen es, con todas estas falsas expectativas, crear falsos documentos como cartas de representación, cartas de pedido de los equipos, trámites para sacar las visas, incluso los pasaportes, y les piden a las familias, dependiendo los lugares, dependiendo el tipo de muchacho, la edad, dependiendo también el equipo de fútbol para donde supuestamente se lo van a llevar, piden entre 600, 800 dólares hasta 10.000 dólares. Como esto está pasando en ciudades tan pobres en Latinoamérica, con tantas dificultades, y es casi que la única esperanza que tienen estos muchachos para salir de ahí, las familias se meten en una cantidad de problemas financieros, económicos, como si tienen algún recurso como una vivienda, la hipotecan. Si tienen un carro, lo venden. En muchas situaciones estas personas pueden acceder al crédito
a los bancos y incluso hacen préstamos para pagar estos dineros que estos representantes solicitan para poder iniciar el proceso del onboarding del muchacho al equipo de fútbol para donde van. Pero lo peor es que aquí hay otro tipo de economía criminal donde en la mayoría de las situaciones estas familias que no tienen una vivienda para hipotecar, no tienen un carro que vender, no tienen acceso al crédito porque su nivel de crédito es casi nulo, pues estas familias se meten en otro paseo fraudulento que son los préstamos gota a gota, que generalmente son el 20% de interés. Para las personas que nos ven de otros países, estos préstamos son ilegales, son préstamos callejeros, son préstamos que las bandas criminales usan. Le dicen a una persona, yo le presto $100, pero usted me paga 120 y todos los días yo le voy a recoger una cuota. Estos préstamos, por ser ilegales, pues son fraudulentos. Pero el problema de esto es que si la persona no paga, pues incluso pues, se tiene que meter en otro préstamo o muchas veces llega al punto de perder la vida. O sea, hasta ese punto llegan. Entonces, estas familias, con el ánimo de sacar a estos muchachos de ahí, hacen todo lo que sea posible para sacarlos o sea, para tener un préstamo y buscar ese dinero para poder mandar a ese muchacho. Estos famosos representantes que pues pertenecen a la industria criminal, lo que hacen es recoger ese dinero. Ya de ahí para adelante hay varias estrategias. Por ejemplo, si le sacan el pasaporte al muchacho, si le pueden incluso, hay países donde no necesitan visa, el muchacho o los muchachos llegan a esos países y son abandonados, o sea, no hay quien los espere en el aeropuerto o el famoso representante los hospeda en un hotel o motel de mala muerte y allí los deja abandonados, tirados, sin un peso, sin conocimiento de la ciudad donde están para nada. De hecho, hay en ocasiones donde ni siquiera los muchachos alcanzan a viajar, sino que entregan el dinero que el famoso representante les solicita y este representante recoge entre 60, $70,000 entre 15, 20 muchachos y se desaparece con el dinero. Entonces, en el caso donde hay trata de personas, donde ya esto se agrava, porque los muchachos llegan a países donde no tienen incluso el manejo de la lengua, no tienen el idioma y en ocasiones el representante se queda con los documentos, pues ahí ya empieza el tráfico ilegal de personas, donde la trata de personas, donde ya se sabe que incluso pues hay explotación sexual. El año pasado en España tuvieron que rescatar a 7 individuos, 7 jóvenes, entre ellos creo que la mayoría eran colombianos, donde llegaron a este país con todas las expectativas de jugar en ligas menores o de segunda y tercera categoría. Y estos muchachos fueron casi que, digamos, encerrados para estar al servicio de la prostitución en un lugar donde la industria criminal operaba. Finalmente fueron rescatados y pues hubo, digamos, entre todo este problema tan triste, hubo pues un final feliz. Esta estafa entonces tiene también una complicación bien interesante porque pues hay documentos falsos. Están esos documentos falsos que vienen la carta de los equipos, la famosa carta de pedido de los equipos, el representante puede hacerse pasar por alguna otra persona, entonces yo puedo ser representante y llamarme Claudia y no se van a dar cuenta porque las familias en ese afán de sacar los muchachos de esas zonas tan pobres pues no van a hacer una debida diligencia y no van a estar seguros si esa persona sí es quien dice ser y si es real
la solicitud de ese equipo para llevarse estos muchachos. Entonces, hay muchos documentos falsos que están ahí inmersos, o sea que hay otro delito que es agravante de este problema. Y en muchas ocasiones pues están sacando también documentos falsos para poderse llevar estos muchachos. Y pues si tratan ya de viajar, si pueden llegar a su lugar de destino, pues si son usados para fines de explotación sexual, pues obviamente les retienen sus documentos para que no puedan salir y son amenazados de que si están en ese país, pues sin documentos, pues van a ser deportados o van a ser encarcelados. Yo recomiendo ampliamente que lean el artículo, es bien interesante. Pues es muy fácil abusar de las personas que están en medio del desespero, donde los recursos son escasos y la violencia es rampante, sobre todo en estos lugares marginados que en Latinoamérica polulan. Este problema no es solo colombiano, este problema está incluso en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador. Es una muestra crítica de lo que nosotros estamos viviendo con nuestra juventud, donde posiblemente no se les está ayudando a abrir esas oportunidades, a aprovechar todo este talento, dadas las condiciones de cada país, pero esto es el nicho de muchos perpetradores o en general de la industria criminal. Ya hay personas que se van a dar cuenta que en este reportaje ya hay personas que están pagando condenas por esto. Hay un colombiano muy mencionado que desde joven ha venido haciendo y deshaciendo. Este es el tipo de personajes que pertenecen al 10% de la población en la dispersión del fraude, que siempre está buscando qué hacer, siempre está buscando cómo cometer actos antiéticos, no importa cuándo, con quién, en dónde. Ese es el tipo de personajes que desde su adolescencia se ha metido en problemas y le gustó y se quedó ahí y pues ahí está pagando las consecuencias. Entonces los invito a que lo lean, lo analicen, tengan claro que esto no solamente está pasando en el fútbol, esto puede pasar en cualquier deporte. Nuestros muchachos o nuestras niñas son chicos y chicas muy talentosos que pueden conquistar cualquier parte del mundo. Así que si ustedes como papás o como familiares en este momento tienen una situación una familiar de este calibre o tienen algún conocido, hagan primero la debida diligencia, tómense el espacio, el momento para llamar al equipo, conversar y si de pronto hay alguna barrera en cuanto al idioma, pues búsquense en ayuda, pero no confíen, o sea, investiguen siempre, vayan más allá, hagan también esa debida diligencia. Bueno, vamos a ver quién nos acompaña. Gracias Marvin por estar aquí, él está desde Guatemala. Domi, muchas gracias por estar aquí desde República Dominicana. Gustavo está con nosotros. Catleya, buenas noches, saludos desde Ecuador, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. José Manuel desde República Dominicana. Andrés Camacho desde Colombia y Rocael desde Guatemala. Para continuar con este tema, que es bien interesante. Hola Clara, Clara está aquí con nosotros también. Chávez, Germán Chávez está desde El Salvador. Hay un tema bien interesante que está causando cierto escozor acá en Colombia, pero lo quiero socializar con ustedes porque no es solamente colombiano. El año pasado, en diciembre, la Supersociedades, que es el regulador de las compañías en Colombia, emitió una actualización de la circular, o digamos que la reglamentación, que le indica a las compañías, a las sociedades, cómo implementar el sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hizo muchísimas recomendaciones, cosas que las empresas tienen que actualizar.
que tienen que mejorar, las empresas que se tienen que meter en este cuento, que esto no debería ser algo normativo para ciertas compañías. Todo el mundo debería tener un sistema de administración del riesgo de lavado, y no solo de lavado, de todo lo que tenga que ver con delitos económicos. Eso debería tenerlo todo el mundo para evitar que la industria criminal targue cualquier tipo de actividad económica. Pero hay una partecita que yo quiero ser clara y me gustaría dejarla ahí en el tintero, que también es de esas, digamos, notas que duele muchísimo. Y es que dentro de esos cambios hay unas nuevas responsabilidades, y entre ellas es el revisor fiscal. Para las personas que no son colombianas, nosotros en Colombia tenemos una figura que es única a nivel global, que es un revisor fiscal. Y esa posición, digamos, ese rol en la compañía es muy parecido a un auditor externo y a un contralor. Combina como ciertas, digamos, actividades donde incluso los revisores fiscales están regulados, y pues también hay unas condiciones muy particulares, pero también hay sanciones administrativas, pecuniarias, y hay sanciones legales. Entonces, lo que hace el revisor fiscal en grandes términos es proteger a la compañía. Es como tener un auditor por parte del gobierno dentro de las organizaciones, pues eso lo paga cada organización. Pero con ese abrebocas, dentro de este cambio que hay en Colombia, pues entonces le dice a los revisores fiscales que ya ellos tienen esa obligación de reportar ante la UIF las operaciones sospechosas cuando se detecten. Es decir, teníamos que el oficial de cumplimiento era el que reportaba, en grandes términos. Entonces había que tener toda una estrategia para poder detectar esas operaciones inusuales, operaciones sospechosas. Pero aquí ya le están diciendo al revisor fiscal que él también es responsable de hacer el reporte, el ROS o el SAR, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y eso es muy interesante porque pues sabíamos que eso se venía, sabíamos que eso era también parte como de las obligaciones, pero ahí está dentro del tintero. Y por lo tanto ya en este cambio esto se debe hacer. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque en muchas, ya empecé a leer por parte de abogados, yo no soy abogada, por parte de otros profesionales, que sí procede, que no procede, que sí se debe hacer, que es que el revisor fiscal no tiene el conocimiento de determinar si una operación es sospechosa o no, que entonces ya el revisor fiscal tiene que conocer de derecho penal o de leyes o de delitos. Entonces, cuando uno ya lee como cada artículo y cada uno tiene un motivo, una razón, y puede que sea válida, yo no voy a cuestionar. Yo lo único que quiero dejar claro en esta cápsula de Fraude al Desnudo hoy es que todos en la organización debemos ser responsables de detectar actividades sospechosas. Todos. El hecho de cuidar una empresa no debe ser de un solo cargo, de un solo rol o de una posición laboral. Todos en una organización deberían tener un curso al inicio de sus labores sobre cómo detectar operaciones sospechosas de delitos económicos en la organización. Y eso incluye el fraude, abuso corporativo, trata de personas, todos estos delitos que ya nosotros los hemos hablado en varias ocasiones. Cuidar a una organización de la industria criminal no debe ser una función de solamente el oficial de cumplimiento o del revisor fiscal. Esto debe ser un compromiso moral de todos y cada uno de los que trabajamos en la organización. No voy a discutir si el abogado A o el abogado B tienen la razón. A mí no me importa, porque eso es lo de menos en el día de hoy con este mensaje. Si el revisor fiscal, el auditor o el auditor externo son responsables, no. Yo lo que quiero es que entendamos, no le chutemos la pelota
a que es el oficial de cumplimiento, el auditor o el revisor fiscal. No, todos deberíamos tener ese compromiso moral que es global de cuidar las compañías de la corrupción, del fraude y de cualquier delito precedente de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Una de las experiencias más enriquecedoras que nosotros, el ingeniero Julián Ríos y yo y Daniela, hemos venido trabajando en The Fraud Explorer porque nuestro objetivo en este 2021 es tener un relacionamiento y una visibilidad enorme con The Fraud Explorer en toda América, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica y desde Estados Unidos. Y una de las preguntas que a nosotros más nos hacen es el enfoque de la privacidad. Y después de tener todos los argumentos legales para poder hacer la implementación, llegamos a la conclusión de que la lucha contra los delitos económicos, en especial el fraude, el abuso corporativo, la corrupción, son de interés global. Entonces no existen las políticas que son únicas o propias de una compañía que van en contra de un interés global que es la lucha contra la corrupción. Y eso deberíamos nosotros sentir cuando hablamos de lavado de dinero y de los delitos precedentes. Es un interés global, es un interés de carácter supremo universal. Yo no voy a dirimir más en este aspecto, pero siempre lo he dicho desde el 2012, es que el revisor fiscal debe también conocer de lavado de dinero. El revisor fiscal debe estar ahí metido en el cuento de saber, no solamente firmar, es conocer qué está sucediendo en este tema. A nivel personal me parece que es maravilloso porque aprende uno muchísimo de los negocios y obviamente cómo opera la industria criminal. No solamente es tener un programa de administración de riesgo y administrarlo desde un software, desde un case management. No, es ir más allá y de estar comprometidos con una actitud férrea y de la política de no dejarse tentar, de siempre ser correctos a donde nosotros vamos. Eso deberíamos sentir, no esperar a que salga una regulación para causar todo un caos y decir el revisor tiene o no tiene facultad. No, es que no debe causar eso, simplemente es parte de la regulación, pero eso ya debe venir institucionalizado. Nos saluda Heidi desde Guatemala, Marcos desde Guatemala, gracias. Serfis desde Colombia, Andy nos saluda desde El Salvador, José nos dice que completamente de acuerdo y Catleya nos dice es un trabajo que debe ser complementado por todos los integrantes de la organización, acompañar los pros y apoyar en los contra. Así que yo los invito a que este tema de delitos económicos, del nombre que usted le ponga al programa, del SAGRILAF, del SARLAF, del programa de administración de riesgos, de delitos económicos, de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, destrucción masiva, llámelo como usted quiera, pero el objetivo debe ser claro, que todos en la organización estemos alineados y ese todos vienen desde la junta directiva, incluso desde los accionistas, porque en muchas compañías son privadas, no están en bolsa, entonces los accionistas tienen también un impacto muy fuerte dentro de la administración, desde ese grupo hasta la persona que uno no debería tener una pirámide en una organización, pero hasta la persona que está en el último cargo de la organización, todos, absolutamente todos deberían saber este tema. Y esto lo que hace es tener un movimiento de autocontrol, de autocuidado. Así que los invito pues a los que están en Colombia a que lean la circular, es súper interesante, salió en diciembre, hay muchos cambios, todos, a mí me parece que todos son buenos, desde que nosotros nos tomemos estos cambios con pasión en cuanto al control y el autocuidado. A mucha gente no le gustará porque hay
ciertas implicaciones en los cambios de los programas, en cómo se están administrando los riesgos, pero definitivamente para cuidar a una organización debemos tener todos conciencia sobre esto. Alexander está desde Honduras, Osmar está desde Bolivia. Hace 15 días, hace 20 días, me llegó la notificación de alguien que necesitaba hablar conmigo. Es del tipo de casos con scammers que yo creo que me ha impactado más por los detalles. Generalmente cuando yo atiendo a una víctima de un scammer, tengo como dentro de mi base de datos una persona que tiene cierto rango de edad, una persona que ya tiene hijos, incluso tiene nietos, una persona que quiere reconstruir su vida, una persona que ya tiene un camino recorrido. Ese es como el target más común de las personas que yo he atendido. Esta persona se salió de de todas esas estadísticas que yo tenía, y es una niña de 22 años, en un pueblo latinoamericano, literal, en un pueblo, con muy poca educación, y este scammer la cogió y le dio 3 vueltas. Posiblemente para muchas personas $10,000 puede que no sean mucho, pero para mucha gente en Latinoamérica $10,000 es mucha plata, o para muchos como nosotros $10,000 es mucho dinero. Este scammer la envolvió de tal manera que esa niña le mandó en total $10,000. Hizo un préstamo en el banco. Recuerda que ella está en un pueblo latinoamericano, muy pobre. Hizo un préstamo en el banco, se metió en un pagadiario en ese pueblo. O sea, esa niña tiene problemas económicos todos los que quiera. No le contó a los papás y a la mamá. Estaba desesperada porque cuando ya el scammer le estaba pidiendo la segunda tanda de dinero para poderle mandar la famosa caja llena de plata, porque eso fue lo que él hizo. Le dijo que le mandara un dinero para poder enviar una caja con un montón de dinero, y le mandó video, le mandó foto. Pues ella muy emocionada hizo todo lo posible, y ya cuando supuestamente la caja la habían mandado, a ella la contacta otro scammer, yo estoy segura que es el mismo, para que le mande más dinero y supuestamente hacer el release, o sea, sacar ya la caja de aduanas, porque había que hacer el proceso de importación de una caja llena de plata. Vuelvo e insisto, es una persona que está en un pueblo pequeño, es muy pobre, sin educación, 22 añitos, él ayuda al papá y a la mamá en la finquita que tienen, en un pedacito de tierra, y desesperada empezó a hablar con este scammer, se metió en las redes sociales. Obviamente este scammer le dio 3 vueltas, le ofreció el cielo, la tierra, todo lo que ustedes quieran, y ya me llamó porque vio que alguien le dijo que me buscara, y tuvimos la oportunidad de conversar. ¿Dónde están sus hijos en este momento? Sus hermanas, su papá, su mamá, su abuelita, su tía. Uno quisiera hacer una rifa, uno quisiera hacer un bingo para recoger el dinero y poderle ayudar a este tipo de personas, pero yo sé que a veces es muy complejo. Ojalá pudiéramos tener una fundación y ayudarle a las personas a recuperar el dinero y de paso la dignidad. Es muy triste porque 22 años y ya cargando con una deuda de estas, y sobre todo con la pérdida de su dignidad, es muy duro. Cuento el caso para que ustedes ayuden en sus familias, para que ustedes posteen, para que ustedes le cuenten a la gente, para que ustedes siempre estén cuestionando a las personas que por cualquier circunstancia están incurriendo en algo que les puede afectar.
el conocimiento debería ser gratis, que las personas tengan acceso a esta información. Y por último, en abril estamos felices con Auditool porque tenemos la segunda cohorte para el entrenamiento para nuestro certificado de experto antifraude. Lo vamos a hacer en abril, entre abril 19 y abril 23. Vamos a estar Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Julián Ríos y yo haciendo este entrenamiento. El objetivo es siempre agregarle valor a la vida de ustedes. Cada vez que vamos a hacer este entrenamiento vamos a diseñar un nuevo pensum, lo vamos a mejorar, vamos a traer cosas diferentes precisamente para que no se sienta que estamos haciendo lo mismo. Al contrario, que cada que haya una cohorte siempre estemos trayendo cosas de impacto, cosas que les agregue valor a ustedes. Así que los invito. Ustedes dirán, ¿es en abril? No, todavía tenemos tiempo. Sí y no, porque antes de entrar a ese curso, a ese entrenamiento, las personas deben tomar 2 cursos en Auditool, 2 cursos o 3, para que cuando lleguen al entrenamiento ya lleguen muy pilas. Entonces, tomar esos cursos también toma tiempo. Pero ustedes pueden hablar con Auditool para que ustedes se enganchen en ese proceso y puedan tomar su certificación. Si tienen alguna duda, pueden contactarme por acá por Facebook. Siempre estaré a la orden para sus preguntas. Y pues les voy a dejar el link en pocos minutos de Conectas, de este estudio acerca de la trata de personas en el fútbol latinoamericano, para que ustedes también tengan cuidado y ayuden a compartir esta información para que nadie más, para evitar víctimas. Eso es lo más importante. Gracias a todos, gracias Alfredo por estar aquí desde Guatemala, Enrique desde Bogotá, Walter desde Guatemala también, Alexander desde Honduras. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana, si el universo así lo permite. Ernesto desde Ecuador, muchas gracias a todos. Bendiciones y cuídense mucho. Hasta pronto.